en el Meet. Si me dan feedback, por favor, si se está escuchando bien, viendo bien. Sí, profe, te escucho. ¿Alguien dijo que sí? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Los sobrevivientes. Gracias, Juli. Muy atenta. Los extrañaba. ¿Cuánto llevamos? Como 3 semanas sin vernos. Desde la última vez que nos vimos, viajé a Trelew y Puerto Madryn a trabajar allá. Después volví. Después me fui a México. Tuve una semana trabajando allá. En 2 regiones, en el estado de Chiapas, cerca de Guatemala, y después en Ciudad de México. Después vino el parcial, y aquí estamos. Bueno, hoy el objetivo de la clase es desarrollar el capítulo número 7 sobre situación económica. Fíjense a qué altura vamos de la asignatura. Recordemos, en los primeros capítulos, nosotros trabajamos sobre las características de una industria, analizar el entorno de negocio, el modelo de negocio. Después nos concentramos en analizar la calidad de la información contable. Y en ese momento dijimos, aplicar luego las técnicas de análisis es sencillo, pero si lo hacemos sobre una información contable que no sea de calidad buena, evidentemente las conclusiones que vamos a sacar van a ser malas. Y en tiempos de inteligencia artificial este comentario no es menor. Todas las técnicas de análisis de estados contables ustedes se la van a poder pedir perfectamente a una plataforma de inteligencia artificial. Suben un balance y le dicen aplique todos los ratios conocidos y se lo va a poder calcular. Pero si la información contable sobre la que están trabajando no es de buena calidad, todo análisis que vaya a hacer va a ser malo. Y después nos metimos unidades 5 y 6. Profe. Sí, escucho. ¿Puede compartir pantalla, por favor? Es bueno. Dale, ahí voy. No, tranquila. Gracias. Profe, buenas noches. En el aula no está subida las filminas. ¿Habrá posibilidad que se suban ahora? Va a estar complicado subirlo ahora porque los 2 profes que puedan tener esa... ¿Querés comentar en el grupo? Lo que pasa que si el archivo lo tiene el profe Terreno solamente... Arrobalo a Dante por las dudas que él pueda. Ahí lo intentamos. Gracias, profe. Por favor. En las unidades 5 y 6 estuvimos trabajando con todo lo que fue el análisis de la situación financiera tanto de corto plazo como de largo plazo. Y ahora nos concentramos en la unidad 7 en el análisis de la situación económica. ¿Qué viene después de esto? La semana que viene vamos a iniciar lo que se llama el análisis integral. Vamos a juntar todas las herramientas que hemos ido aprendiendo hasta aquí para analizar de modo integral la situación de una empresa. Otra forma de mirar lo mismo. Los 3 ángulos de visión: situación financiera, corto, largo plazo, situación económica, conclusiones por cada uno de estas situaciones y luego las conclusiones integrales. Dentro de la materia que ya me han escuchado decir que pienso que es una de las más lindas de la carrera, probablemente esta sea la unidad más linda. ¿Por qué? Acá empezamos a analizar la potencialidad que tiene una empresa de generar ganancias. Y aquí vamos a mirar no solamente herramientas que tienen que ver con la contabilidad, sino herramientas que tienen que ver con el mercado. Va a ser una de las primeras unidades donde vamos a vincular conceptos contables con conceptos que van a ver en inversiones financieras en la bolsa, o en los brokers de inversiones, o en las plataformas de inversiones. Que tiene que ver con cuál es el valor que tiene una empresa. ¿De dónde surge el valor de cotización, por ejemplo, de una acción en el mercado? Básicamente va a surgir de las expectativas de los flujos de efectivo, es decir, todo aquel que invierte dinero en una empresa, o en la compra de una acción, o en cualquier activo,
tiene como objetivo obtener un flujo de caja, es decir, obtener una rentabilidad. Esa expectativa de los flujos de efectivo que el negocio va a generar, recuerden, nosotros hablamos flujo de efectivo proveniente de las operaciones, de inversión y de financiamiento. Una empresa, para que sea sana, la fuente principal de fondos debieran ser sus flujos operativos, es decir, vender y cobrar más que lo que compra y paga. Y hay otra expectativa que tiene que ver con el crecimiento de una empresa. Alguien que compra una acción de una empresa ahora, la compra en base a información histórica, pero en base a una expectativa de potencial de cómo le puede ir a esa empresa en el futuro. Si yo sé que la empresa está en la etapa de declinación, ¿qué expectativa de crecimiento tengo para el futuro? ¿Buena o mala? Mala. ¿El valor de la acción va a ser alto o va a ser bajo? Va a tender a ser bajo. ¿Por qué? Porque las expectativas de generar un flujo de fondo en el futuro va a ser menor. Y el segundo concepto de esto, que es la rentabilidad requerida, o tasa mínima de retorno que esperaría un inversionista, va a estar dado por dos conceptos. Primero, la tasa libre de riesgo, o llamado costo de oportunidad de uso del dinero. Antes que invertir en algo que genere un riesgo, yo voy a mirar cuál es la alternativa menos riesgosa que podría tener para ese dinero. ¿Y qué voy a pretender como inversionista si pongo plata en una empresa? ¿Que me vaya igual, peor o mejor que esa tasa de costo de oportunidad? Voy a pretender que me vaya mejor. ¿Sí? Y eso se mide con un elemento que se llama prima de riesgo. Es decir, la posibilidad de que las cosas invirtiendo en esta empresa vayan distinto de lo que esperaba que fuera. Entonces, el objetivo que vamos a tener en esta unidad es estudiar la rentabilidad y la potencialidad de crecimiento de una empresa que va a implicar qué capacidad tenga de generar ganancias en los ejercicios siguientes. Y todo esto arranca con un cálculo que empieza a ser sencillo. Este cálculo se llama resultado por acción o ganancia por acción, o la sigla EPS, que está puesta en inglés, y la voy a explicar, porque es el término como lo van a ver en todos los portales de información. EPS significa Earnings Per Share. Es decir, cuánto es la ganancia que nos va a dar una acción si nosotros invertimos en ella. ¿De qué se trata su cálculo? Dividir el resultado neto del ejercicio, es decir, la última línea del estado de resultado, dividido la cantidad de acciones. Vamos a poner un ejemplo simple y después le metemos un par de complejidades. Si yo les digo que la empresa obtuvo una ganancia de 1.000 pesos y que tiene su capital dividido en 100 acciones, ¿cuánto sería la ganancia por acción? 10 unidades de medida, pesos por acción. Es decir, por cada una acción que yo tenga en mi poder, me pertenecen 10 pesos de la ganancia del negocio. Si yo tengo las 100 acciones, me voy a quedar con los 1.000. En función a mi participación accionaria, va a ser cuánto de esas ganancias me pertenecen a mí. ¿Por qué el numerador que está previsto en la diapositiva es un poquito más complejo que el que yo les planteé? Si la empresa posee acciones preferidas, y probablemente si todavía no cursaron sociedades o la vienen haciendo al mismo tiempo, ¿es así? Puede que este punto todavía no lo hayan visto. Cuando una empresa emite acciones, pueden ser acciones ordinarias y acciones preferidas. Las acciones preferidas tienen algún beneficio de cobro preferente de dividendos. Entonces, por eso en el numerador de la fórmula está previsto que si hay acciones preferidas, primero cobren el dividendo los accionistas preferidos
y luego dividido en la cantidad de acciones. Si necesitas preguntar algo, con mucho gusto, ¿no? No, creo que estoy en la misma. Y en el denominador, ¿qué complejidad hay? Si la cantidad de acciones que la empresa tuvo en circulación se mantuvo constante, este denominador va a ser una constante. Pero si, por ejemplo, durante el año empezamos con 100 acciones en circulación y terminamos con 200 acciones, el denominador debiera ser el promedio. La suma de las dos dividido 2, y diríamos en este caso que el promedio de acciones en circulación fueron 150. Pero yo les dijera que invertir en esta acción nos da 10 pesos de ganancia por acción. ¿Me podrían responder ustedes si esto es una buena inversión o mala inversión? No. ¿Qué dato haría falta? Gané 10 pesos. ¿Es bueno o malo? Depende. ¿Depende de qué? De cuánto invertí. Y para saber cuánto invertí, yo tengo que conocer la cotización de las acciones. Yo les digo que esta acción vale 50 pesos. Invertí 50 y gano 10. Esos 10 van a ser el 20% sobre mi capital invertido. Si la acción vale 500 pesos, 10 sobre 500 va a ser el 2%. ¿Sí? No, 5. Ah, ya me perdí. ¿Cuánto dije? De ejemplo, 10 sobre 500. Va a ser el 2. Bien, entonces, la ganancia por acción es ese cociente. En cualquier portal de finanzas lo van a encontrar bajo la sigla EPS. Si les dice el EPS de una empresa, es cuánto pertenece de ganancia a cada accionista o a cada acción ordinaria emitida. Vuelvo a la diapo anterior y voy a agregar un concepto. Ayúdenme, por favor, si se está viendo bien la pizarra donde yo estoy escribiendo, porque voy a presentar una fórmula que no está en el material. Así que si se ve que un buen tamaño, continúo. Se ve bien, profe. Gracias. Aquí me avisa Julieta que ya deberían estar las filminas en el aula virtual. Quien preguntó si lo puede chequear, por favor, y me avisa. Sí, profe, ya se ven. Gracias. Muchas gracias. Pongo por aquí. EPS entonces dijimos. Un poquito más abajo, profe, porque no se ve. Bueno, gracias. El EPS dijimos 1.000 pesos dividido 100 acciones, 10 pesos por acción. Pero si ahora yo les digo que el precio de la acción es de 100 pesos por acción, ¿qué fórmula vamos a proponer? Una fórmula que la vamos a poder leer numerador con denominador o en sentido inverso. Si yo pongo en el numerador el precio de la acción y en el denominador pongo la ganancia por acción, ¿qué cálculo vamos a hacer? Si el precio de la acción es 100 pesos por acción y la ganancia por acción es 10 pesos por acción, este coeficiente da un valor igual a 10. Y no tiene unidad de medida, porque pesos por acción se cancela. ¿Y esto qué significa? Que el valor de mercado de la acción es equivalente a 10 veces la ganancia de un año. ¿Cómo se llama este índice? Y es muy usado en finanzas, se llama Price Earning. Es el índice que relaciona el precio de mercado de una acción con la ganancia que esa acción genera. Si ese cociente es muy alto, por ejemplo, una acción que cotiza a
30 veces su ganancia, puede implicar dos cosas. Una, que es cara, es decir, que vale mucho esa acción, o dos, que el mercado espera un crecimiento notorio de la ganancia en los próximos años. Es decir, un ratio price-earning elevado implica una percepción de mercado de que su denominador, que es la ganancia, vaya a tender a subir. Si yo encuentro una acción que vale un price-earning de 2, es decir, con la ganancia de 2 años pagarían la inversión, opción 1 está muy barata, opción 2 la empresa está fundida y por algo vale poco, que son las que le suelen llamar las penny stock, las acciones que valen poquito. Y que uno podría decir, dentro de una cartera de inversiones, yo puedo tener algo de dinero invertido en acciones en donde pago tan poco por ellas que si viene algo de ganancia, me viene gratis, casi como una apuesta en el casino. ¿Qué pasa si, va bien ese concepto? ¿Qué pasa si yo invierto y pongo la ganancia por acción en el numerador y el precio lo pongo en el denominador? 10 dividido 100, esto me va a dar 0,10 o lo que es lo mismo, un 10%. Ese coeficiente se llama rendimiento sobre la inversión. Por cada 1 peso que yo invierto gano 10 centavos, por cada 100 pesos gano 10 pesos. Este índice EPS lo van a encontrar en todos los portales de finanzas, este índice Price Earning lo van a encontrar en todos lados. Y es la medición que el mercado hace sobre el valor de una empresa en términos relativos con la ganancia que genera. Sí. Este sería la unidad de medida del ratio Price Earning al yo simplificar pesos por acción, que lo tengo en el numerador y en el denominador. El índice 10 significa por cada una unidad del denominador, ¿cuánto representa el numerador? Es decir, el precio representa 10 veces la ganancia de la empresa, que podría interpretarse como yo recuperaría el capital invertido luego de 10 años que la empresa me reporte 1 peso de ganancia por cada uno de los años. Una pregunta, profe. Por ejemplo, YPF, ¿cuánto da rendimiento sobre la inversión? Dame un segundo, por favor, que vamos a tratar de corregir y que subamos el volumen en el aula, porque no te estoy escuchando bien. ¿Puedes repetir, por favor? Un ejemplo, por ejemplo, YPF, Shell, Arcor, ¿cuánto da de rendimiento sobre la inversión? Alguien que tenga una plataforma ahí, ponga directamente en inteligencia artificial o donde fuera, Price Earning de YPF hoy. Digo por las expectativas, viste, de vaca muerta, todo eso. Quiero ver cómo juega eso, ¿no? Debería poder cotizar a unas 20 veces o 25 veces la ganancia de un año. Algunas tecnológicas cotizan a 40 de Price Earning. Negativa, bueno, porque debe haber tenido pérdida el último año. Y si le pones de año 2025 o 2024. Profe, y las de Globan que dicen ser que están baratitas porque la inteligencia, viste, jugó en contra, la inteligencia artificial en toda la programación, que está en busca de nuevos negocios, ¿cuánto sería ahí? Las dan por muerta muchas de las empresas tecnológicas y sin embargo siguen teniendo coeficientes muy altos de relación entre su precio con sus ganancias. ¿Pudieron encontrar alguna? 7,1. Ese es el Price Earning. Año 2024 YPF cotizaba 7 veces su ganancia anual. Esa podría implicar que estaba barata. Es decir, o que en 7 años de invertir recuperabas el capital invertido. Siempre estamos hablando de dólar contra dólar, con lo cual no juega la inflación en este razonamiento. Pero, por ejemplo, si uno analiza Price Earning de Nvidia,
la empresa de placas de video, probablemente ese índice ande por los 40 o 40 y pico. ¿Alguien lo busca, por favor? O pueden entrar a Finviz, que es una plataforma, o Yahoo Finance, o cualquiera de los sitios, y los ven. Profe, y ahora YPF, que me da el Sí, escucho. 7%. La norteamericana paga el 1%, ¿no es cierto? Para que te escucho La extremadamente tasa mal. libre, la tasa LIBOR, entonces el Tesoro norteamericano paga el 1%, ¿no? No, está bastante más alta, ¿eh? Las tasas del Tesoro de Estados Unidos andan rondando el 3 y pico por ciento. El Es 3%. decir, Y el primer YPF, 3, YPF 4% anual es para pagar el costo del dinero. De ahí para arriba debería ser para que tenga sentido que saques tu plata de una inversión segura y la metas en una acción. segura. ¿Y el riesgo es lo mismo invertir, suponete, en cualquier lado? ¿O? No, claramente no. Por eso en la diapositiva anterior hablábamos de, hay una prima de riesgo que va a depender de, hay riesgos de la propia industria. Por ejemplo, invertir en la industria petrolera es más riesgoso que invertir en la industria de la construcción, que a la vez es más riesgoso que invertir en una empresa comercial. ¿Quieren invertir en algo seguro? Compren acciones de Walmart o compren acciones de Coca-Cola. Pero esas van a cotizar a muchas veces el múltiplo, es decir, van a tener un ratio price earning alto. ¿Por qué? Porque son seguras. ¿Está? Entonces, a nivel de mayor riesgo, debería haber mayor expectativa de rentabilidad esperada por los inversionistas. Por eso, y ni que hablar del riesgo de las petroleras en una época donde hay conflicto en Oriente Medio. Las petroleras, si bien por un lado sube el precio del petróleo, y eso es bueno porque es la primera línea de su estado de resultado de las ventas, por otro lado hay un riesgo de conflictos bélicos que podrían alterar su producción. ¿Qué estamos viendo en esta materia? Simplemente cómo dos cálculos les pueden ayudar a ustedes a vincular cifras de la contabilidad. ¿Qué cifras de todas estas surgen de la contabilidad? De las que están proyectadas aquí. La ganancia surge de la contabilidad. Es la última línea del estado de resultado. El resto son datos del mercado. El valor de la cotización es un dato del mercado. Ese se va a mover. La ganancia por acción se va a mover una vez cada 3 meses, cuando la empresa presente el balance trimestral. Por eso, cuando se acerca la fecha que la empresa va a presentar el balance, si los rumores hacen pensar de que la empresa va a presentar un buen balance, ¿qué va a pasar con el precio de las acciones? Va a subir. Y en esos casos, el múltiplo va a dar alto porque está basado en la última ganancia conocida. Que eso se va a corregir cuando aparezca el balance siguiente con la nueva ganancia en su estado de resultado. Entonces, esto es una pequeña muestra gratis de cómo se junta contabilidad, que tiene una visión histórica de la empresa, con mercado, que tiene una visión prospectiva o de futuro. Avanzamos. Profe, disculpe. Sí. Un poco, bueno, buenas noches primero. Haciendo un poquito de semejanza con lo que dijo, pero sentido opuesto, también tiende a bajar un poco cuando promedia, digamos, el año contable, digamos, no sé, el periodo contable, tiende a bajar las acciones, digamos, por la lejanía que está la presentación del balance, o no, o depende el caso en particular, digo. A ver, sí, si las cosas que se están viendo en el mercado son negativas con respecto a las perspectivas de la industria o al impacto que pudiera tener una guerra sobre el flujo comercial, ese mal humor va a tender a bajar el valor del precio de la acción, con lo que el ratio price earning se va a hacer más chiquito. Ahí podría aparecer una oportunidad para alguien que vea esa caída de precio como una oportunidad para entrar barato en un mercado. Pero podría ser de que ese valor barato luego continúe siendo cada vez más barato, porque se consolida la crisis, o efectivamente pasa que las tecnologías de inteligencia artificial hacen mermar el negocio de las empresas de software, y ustedes compraron pensando que estaba barato, y en realidad después está más barata todavía, y vuestra apuesta a que la acción recupere precio
pueda no darse. Bien, Gracias, profe. entonces, ¿qué tenemos proyectado ahí? Un estado de resultado. En el estado de resultado de cualquier empresa que se presenta bajo IFRS, es decir, bajo las normas internacionales de información financiera, al final del estado de resultado va a estar, dice, resultado atribuible a, y la última línea dice ganancia por acción. Ahí donde nos está ayudando Julieta con el mouse. Ganancia por acción. Ahí nos va a decir cuánto fue la ganancia, cuántas son las acciones promedio que la empresa tiene en circulación, la penúltima línea, y cuál es la ganancia por acción. Pero reitero, información. Si no vas a hablar, por favor, silencia el micrófono porque llega un eco ahí de tu audio. Y la última línea muestra la ganancia por acción. Es decir, el primero de los cálculos que hicimos. No podemos hacer los siguientes porque dependemos de un precio de mercado que se va a ir moviendo todos los días. En el balance que la empresa publica no conoce cuál es el precio de la acción en ese día, o no importaría cuánto es, porque eso va a ser dinámico y se va a ir corrigiendo minuto a minuto. ¿Para qué no sirve o no nos alcanza con la ganancia por acción? Tiene limitaciones, no refleja la eficiencia en la administración de recursos. ¿Por qué? Porque no me dice estos 10 pesos que yo gané con respecto a qué. Si es con respecto al activo, si es con respecto a las ventas, si es con respecto al patrimonio neto. Entonces, lo que vamos a buscar hacer es relacionar esa ganancia por acción con algo. Y toda esta unidad va a ser con qué algo vamos a vincular la ganancia que una empresa genera. Vamos. Si yo tuviera que dejar un solo ratio para medir a una empresa, el ratio en cuestión sería el que tienen proyectado en pantalla. Si de toda la batería de indicadores financieros que hemos visto a lo largo de la materia tuviéramos que elegir uno, es ese. El fruto en el numerador y los recursos invertidos en el denominador. Con eso nosotros vamos a medir la rentabilidad en términos relativos. ¿Cuánto gano con respecto al recurso invertido? Ganancia sobre capital o rentabilidad sobre el patrimonio o ROE, Return Over Equity. ¿Qué pone esa cara rara? ¿Por qué propongo esta fórmula? Porque es la fórmula que relaciona el fruto que nos dio una empresa con respecto al esfuerzo necesario de haber invertido recursos para lograr ese fruto. Ganancia en el numerador, capital en el denominador. Ahora le vamos a ver algunos tecnicismos a esa fórmula que está puesta de un modo fácil de comprensión y vamos a poner alguna fórmula un poco más técnica. Pero el concepto es cualquier fruto de algo que ustedes logren tiene que medirse como bueno o malo en términos de qué esfuerzo tuvieron que efectuar para lograrlo. Desde conquistar a una persona que requiere un esfuerzo y que debería generar un beneficio, hasta estudiar una carrera, hasta realizar una inversión, cualquier elemento de toma de decisiones que ustedes hagan en la vida, ya sea medible monetariamente o de una satisfacción personal, es una relación costo-beneficio o esfuerzo-beneficio. Para poder hacer y resolver los temas de esta unidad, necesitamos algo que lo vimos en el capítulo 3 y 4, que era ordenar los estados contables. Y básicamente, ¿cuál? El estado de resultados. ¿Y a qué me voy a referir con partida principalmente que tenemos que tener ordenada? Muchas veces las empresas tienen metidos los resultados financieros y por tenencia dentro de una sola cuenta. Y juntan ahí
las ganancias financieras, las ganancias por tenencia, los gastos financieros y el RECPAM. Todo metido dentro del mismo concepto. ¿Y qué vamos a necesitar separar de esto? El concepto de gastos financieros. Todo lo que tiene que ver con intereses y gastos bancarios vinculados con la deuda lo vamos a tener que separar del resto. Por eso en la segunda página de este estado de resultados van a ver gastos financieros aislados. Entonces, si quieren levantar algún apunte de esto, es dentro del combo resultados financieros y por tenencia, aislar y separar gastos financieros. Si no separamos gastos financieros, todo lo que hagamos desde acá en adelante va a estar mal. No es que va a estar más o menos mal, va a estar mal, decididamente mal. Y en esta segunda parte del estado de resultados, van a aparecer algunos conceptos raros y me detengo 2 minutos para explicarlos. Verán luego de gastos financieros, resultado antes de impuesto e impuesto a las ganancias. Y ahí se va a generar un subtotal, que en realidad esa podría ser la última línea del estado de resultados. Esa línea se llama resultados ordinarios. ¿Qué hay más abajo que eso? Lo extraordinario, es decir, lo que se salga de lo normal. ¿Por qué debemos separar lo ordinario de lo no ordinario? Porque si yo quiero darle un valor predictivo a mi balance, en función de los resultados de este año, ¿cuáles son los que yo voy a poder esperar el año que viene? ¿Los extraordinarios? No, por el carácter de extraordinarios, no deberían ocurrir con frecuencia. Los que deberían ocurrir con frecuencia son los resultados ordinarios, y los extraordinarios los tratamos aparte. Entonces, desde ahí hacia abajo, el estado de resultado nos habla de resultados extraordinarios. ¿Por qué lo explico esto? Todas las fórmulas que vamos a ver después nos piden que separemos los resultados extraordinarios. Con una sola mirada que ustedes hagan al estado de resultado, puede que se den cuenta que no hay resultados extraordinarios, con lo cual la complejidad que estamos enseñando en la fórmula no necesitarían aplicarlas para el balance que estén mirando. Pero si ustedes encuentran que existen resultados extraordinarios, pongan un signo de admiración ahí o pongan una llamada, que eso es importante. ¿Por qué? Porque la capacidad predictiva de mi estado de resultado no va a ser la misma si yo tengo resultado extraordinario metido adentro o no. ¿Va claro esto? ¿Sí? Por favor. Entonces, cuando nosotros razonamos la ganancia de una empresa con respecto a algo, uno de esos algo es el patrimonio neto. La rentabilidad sobre el patrimonio neto va a ser igual al resultado neto dividido el patrimonio neto. Pero ¿qué ocurre aquí? Tenemos metido gastos financieros en el medio, tenemos metido resultados extraordinarios en el medio. Entonces, esa fórmula originalmente, que es la última línea del estado de resultado dividido el patrimonio neto, la vamos a tener que ir perfeccionando a la fórmula. ¿Y cómo vamos a ir? ¿Vos vas viendo en vivo la clase? Qué divino. Toda cátedra se conforma con la calidad humana de los recursos humanos que están en la base de la pirámide de la cátedra, no de los que estamos más cerca de la cabeza. Así que no voy a dejar de agradecerlo nunca eso. ¿Puedes avanzar una diapo, por favor? Otra más. Cuando ahora quiero desagregar esa rentabilidad del patrimonio neto que acabamos de calcular, vamos a dividir en factores recurrentes, es decir, lo que la rentabilidad ordinaria, esa es la RO,
es decir, lo que espero que vaya a ocurrir todos los años, y la tasa de resultados extraordinarios, que es la sigla TRE, que son los factores que espero que no vuelvan a ocurrir con frecuencia. Entonces, la rentabilidad total del patrimonio neto va a ser la rentabilidad ordinaria por 1 más menos la tasa de resultados extraordinarios. Que si no los hay, la rentabilidad del patrimonio neto va a ser igual a la rentabilidad ordinaria, porque ese concepto que está entre paréntesis va a ser absolutamente nulo. Entonces, Profe, sí, escucho. la tasa de recursos extraordinarios también compone lo que son esas operaciones en discontinuación y las tres que vimos en los primeros capítulos. Exactamente, las en discontinuación, las de las operaciones que se segregan y los resultados extraordinarios propiamente. ¿Qué queremos hacer con esta discriminación? No proyectar como que al año próximo va a volver a ocurrir lo mismo, ya sea positivo o negativo. Ponele, este año hubo un incendio y se te quemó un depósito y pusiste una pérdida en el estado de resultado. Esa pérdida es extraordinaria. No creo que todos los años se te queme un depósito. Entonces, aislemos esa pérdida extraordinaria porque si no vamos a proyectar mal el resultado del negocio. Operaciones en discontinuación, resultados extraordinarios son parte de estos que vimos unidades atrás y que le llamamos factores no recurrentes. Entonces, la rentabilidad ordinaria, que va a ser la clave para nosotros, es decir, ¿qué hemos aislado al subir 2 renglones del estado de resultado? Hemos sacado todo lo extraordinario. Rentabilidad ordinaria es el resultado ordinario dividido el patrimonio neto. ¿Qué tiene de particular este patrimonio neto? 2 cosas. 1, que lo debo hacer en promedio, y 2, que debo excluir el propio resultado. ¿Explico? El resultado neto. El mismo resultado. Si quiero hacerlo con respecto al ordinario, el que tengo que separar es el ordinario. Por ejemplo, patrimonio neto inicial, 100 pesos. Resultado del periodo, 50. Patrimonio neto final, 120. Si yo tomo el promedio entre el patrimonio neto inicial y final, yo diría que el patrimonio neto promedio fuera 110. Pero en realidad estaría mal razonar 110. 100 más 120 dividido 2. ¿Por qué? Porque los 120 del cierre incluyen 50 pesos de la ganancia del año. O sea que el real patrimonio neto al cierre, neto del resultado, son 70. Mi promedio debería ser 100 más 70 dividido 2. El promedio van a ser 85. Entonces, patrimonio neto, promedio y excluido el propio resultado. Porque si no lo estaría sumando 2 veces en el numerador y en el denominador. La tasa de resultados extraordinarios es dividir los resultados extraordinarios sobre el resultado ordinario. Por ejemplo, si hasta resultado ordinario yo venía ganando 100 pesos y aquí abajo tengo un resultado extraordinario de 20 pesos, total 120, ¿cuánto representan 20 con respecto a 100? Mi tasa de resultados extraordinario va a ser 20 dividido 100, 20%. Quiere decir, y respeto el signo, porque los resultados extraordinarios podrían ser de mayor ganancia o de pérdida para la empresa.
¿Qué es lo que intentamos hacer con esto? Aislar todo lo raro que no esperemos que se repita el año siguiente. Avanzamos. Por un lado, entonces, voy a ver si tengo otro color. Vamos a dejar guardadito por aquí arriba la fórmula de rentabilidad operativa y ahora vamos a presentar una segunda fórmula que es la rentabilidad económica. Toda neurona que ande dando vuelta, pido convocatoria para los próximos 10 minutos. Es media materia en los próximos 10 minutos. Siempre me funcionó eso para llamar la atención. No digo eso. ¿La rentabilidad operativa es la del RO? RO. La O es de operativa. Perdón, la operativa no, de ordinaria, perdón. RO, rentabilidad ordinaria. Es decir, todo el estado de resultado menos lo extraordinario. Ah, es rentabilidad ordinaria, no operativa. No es operativa, es ordinaria. ¿Cuál es la rentabilidad económica? El resultado antes de intereses e impuestos dividido el activo. Es decir, vamos a elevar la vista. Volvete, por favor, 2 o 3 diapositivas atrás. Yo te digo hasta dónde. ¿Otra más? Una más arriba. No, una más abajo. Pero... Vamos hasta acá. ¿Con cuál habíamos trabajado para la rentabilidad ordinaria? Con los resultados ordinarios netos. La 1, 2, 3, 4, la quinta línea de este. Ese era nuestro numerador de la primera fórmula. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a subir 4 líneas más arriba, que es la última línea de la primera página o primer línea de la segunda. Resultado antes de intereses e impuestos. Y lo vamos a comparar con el valor del activo. Ahí está. También, recuerden, siempre que vinculamos una cuenta de resultado con una patrimonial, la patrimonial va promediada. En este caso, el activo promedio. ¿Por qué dos cálculos con diferente total? ¿Qué intentamos ver con esta segunda fórmula que le llamamos resultado económico? Si la Lo que empresa, rinden los activos antes de pensar en cómo se financia. claro. Si yo pienso que toda la plata que el negocio necesita lo pone el dueño, no pide prestado, ¿cuánto va a pagar de intereses? Nada. Si no tomo deuda, no voy a pagar intereses. A medida que más deuda tome, más intereses voy a pagar. Una porción cada vez mayor de la ganancia del negocio va a ir a parar a manos del que prestó la plata. Entonces, la rentabilidad ordinaria va a ser, que la habíamos visto como la fórmula resultado ordinario sobre patrimonio neto, va a surgir de 3 componentes o 3 tramos en su razonamiento. La rentabilidad económica, que mide la eficiencia de administración de los activos. El efecto palanca, que ya lo vamos a presentar y vamos a describir de qué se trata, que es la eficiencia en la administración de los pasivos, y la tasa de impuesto a las ganancias. ¿Por qué se llama tasa real? Porque yo puedo tener una tasa nominal del impuesto y una tasa efectiva, porque hay ciertas deducciones que pueden permitirse fiscalmente y no contablemente o viceversa. El concepto que vamos a explicar ahora es el concepto de
palanca financiera o efecto palanca o apalancamiento financiero. Que es un concepto que viene de la física. ¿Alguien que se acuerde cómo funciona una palanca? ¿O para qué sirve una palanca en términos de física? Para multiplicar fuerza. ¿Mm? Uno tiene un brazo de palanca, un punto de apoyo, aplica una fuerza y logra mover una carga con el menor esfuerzo posible. Bien, eso es una palanca. ¿Y cómo se aplica eso? Ustedes en Costo vieron un concepto que se llamaba apalancamiento operativo. Este es primo hermano de ese concepto, pero es distinto. En costos le llamábamos palanca operativa o ventaja operativa cuando una empresa usaba la estructura de costos fijos para poder incrementar su volumen y por ende su rentabilidad. En este caso, ¿qué es lo que queremos mover o cómo funciona la palanca en finanzas? El peso o carga que nosotros queremos mover es el activo de la empresa. El brazo de palanca, ¿qué necesitamos? ¿Un brazo de palanca más largo o más corto? Cuanto más largo es mejor. ¿Sí? Ahí me ayuda con a que se vea más grande. Ah, no, a correrse hacia donde tengo el gráfico. Gracias, Julieta. Este brazo de palanca es el pasivo de la empresa. Cuanto más grande el brazo de palanca, menos esfuerzo tengo que hacer en esta punta. El esfuerzo de esta punta es el patrimonio neto. Es decir, el esfuerzo que deberían hacer los dueños para que este negocio funcione. Y el punto de apoyo, que debería ser pequeño para que la palanca funcione, es la tasa de interés. Entonces, ¿a qué le llamamos en finanzas apalancamiento financiero? Al mejor uso del pasivo que nos permita, con el menor esfuerzo propio del inversionista, lograr hacer crecer el negocio. Sí, claro. ¿En qué consiste el apalancamiento financiero? En usar la mayor cantidad de pasivo dentro de la conveniencia de una tasa de interés baja que me permita, con poco esfuerzo propio, lograr mover el activo del negocio. Alguien que dice, yo soy conservador, no me endeudo, solo tomo decisiones con capital propio, implica que todo el esfuerzo que el negocio necesita para crecer lo tiene que hacer su propietario. Si el pasivo es igual a 0 por partida doble, activo igual a patrimonio neto. Todo el esfuerzo para poder hacer crecer la empresa lo tienen que poner sus dueños. ¿Eso es sano desde el punto de vista financiero? No. No. Puede ser sano en algún momento cuando la tasa de interés sea muy alta, pero no es sano por definición. Entonces, el que se llena la boca hablando de eficiencia financiera porque no depende de los bancos y porque trabaja solo con capital propio, está ignorando una herramienta financiera que le podría hacer potenciar su negocio muchísimo más. Entonces, cuando el efecto palanca, que es el cociente entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica, ¿cuándo me va a convenir endeudarme? Síganme en esto, lo explico con un porcentaje fácil y después vamos a la complejidad de la fórmula. Síganme aquí, dejen de mirar la pantalla y miren la pizarra, por favor. Si yo les dijera que el resultado antes de intereses e impuestos dividido el activo me da el 10%. Es decir, la empresa gana el 10%. ¿Cuál sería la máxima tasa de interés que yo puedo pagar si consigo plata prestada?
como máximo el 10. Si la tasa de interés, y ahora sí vamos a la pantalla. Está mal el tercer. ¿Querés editarlo ahí nomás, al toque? En vivo. Ahí. Este sería menor. Si no lo tenés al signo, copialo de ahí, porque los teclados son cualquiera. Por favor, corrijan los que están trabajando con el material que vean en la plataforma. Está mal el signo ahí en la tercera. Gracias, Julieta. Entonces, si la empresa gana el 10% y consigo plata al 8%, es decir, la tasa de interés que estoy pagando es del 8%, ¿me conviene endeudarme? Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. Cuanto más me endeude, más voy a potenciar este efecto palanca. Para quien nadie vio o cree no haber visto nunca una palanca, fíjense un repartidor de bebidas gaseosas que esté bajando esa carretilla que baja con los cajones. La carretilla, ¿sus manijas son largas o cortas? Largas. ¿El tamaño de la rueda? ¿Grande o chica? Chica. Cuanto el eje más cerquita está del piso, con menos fuerza mueve la carretilla. Eso es un efecto palanca. Si a alguien le ha tocado cambiar la rueda de un auto, abre el baúl, saca el auxilio, ya sea que se le quedó a uno o quiere ayudar a otro, y saca la llave de tuerca y la llave que traen los autos. Cuanto más moderno el auto, más pequeñita la llave para sacar la rueda. ¿Pueden mover la tuerca con una llave pequeña? No. ¿Qué falta? Brazo de palanca. Cuanto más larga es el brazo de palanca, más fácil es aflojar la tuerca. Ese mismo concepto que existe en la física, aquí es la diferencia que hay entre la rentabilidad del negocio, rentabilidad económica, y la tasa de interés. Si la rentabilidad económica es mayor que la tasa de interés, conviene endeudarse. El apalancamiento es positivo. Si es igual, estamos en una situación de indiferencia, y si la tasa de interés es mayor que la rentabilidad económica, el apalancamiento es negativo o no sería conveniente tomar deuda por parte de la empresa. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, esto que estamos viendo se llama apalancamiento financiero, para diferenciarlo del apalancamiento operativo que vieron en costos. La tasa impositiva es muy simple. ¿Cuánto es impuesto a las ganancias dividido el resultado antes de impuesto a las ganancias? Les dije, si bien todos conocemos cuál es la tasa nominal de impuesto a las ganancias, bien sabemos también que hay diferencias entre el tratamiento contable y el tratamiento tributario de algunos conceptos de ingreso o de algunos conceptos de gastos, que podrían hacer que la tasa efectiva de impuesto a las ganancias sea distinta que la tasa nominal de impuesto a las ganancias. Por ejemplo, con los datos que tenemos aquí en el ejemplo en pantalla, si yo tuviera que calcular la rentabilidad sobre el patrimonio neto, ganancias ordinarias antes de gastos financieros e impuestos, 200 pesos dividido el patrimonio neto promedio, al cual al del final, a los 1137, le debo restar los 200 del resultado. Pero si ahora me voy al resultado sobre los activos, perdón, 200, no, el de patrimonio neto debería haber sido 106, perdón. ¿Sí? Volvamos para atrás, dije mal. 200 es el número que tengo que tomar para la rentabilidad de los activos. Para el del patrimonio neto debo tomar 106, las ganancias ordinarias netas. ¿Avanzamos? Rentabilidad del patrimonio neto, 13,7. La rentabilidad ordinaria, 106 con respecto a 1000. La tasa de resultados extraordinarios, 29% de los resultados son extraordinarios. Y los 5 cálculos. Vamos a quedarnos en la línea que dice RE, RF y efecto palanca.
como para confirmar que estemos entendiendo este tema. Rentabilidad económica. 200 pesos, que era la utilidad antes de intereses e impuestos. Volvé una diapo para atrás para que vean los números. ¿Ven de dónde salen los 200? Ganancia antes de intereses e impuestos. Dividido el valor del activo. Dividido 1.737 o el promedio. Acá está puesto simple para poder entender el cálculo. 200 dividido 1.600, el resultado económico da un 12,5%. Si ahora vemos el resultado financiero, tomamos 1.000, que es el patrimonio neto, en lugar de tomar los 1.600, tomamos los 1.000, que es el patrimonio al inicio, porque la diferencia entre el patrimonio al inicio y el cierre es el resultado del ejercicio. El resultado es 15,2. Es decir, sin endeudarme, hubiera ganado el 12,5%, endeudándome, gané el 15,20%. ¿Me convenía tomar deuda? Sí. Si divido ahora el efecto palanca 15,20 dividido 12,50 me da 1,21. Si ese número, ese cociente da mayor que 1, es conveniente tomar endeudamiento. Si me diera menor que 1, sería inconveniente el tomar endeudamiento. Entonces, para concluir, antes de pasar a este punto, perdón, volver una para atrás. Rentabilidad económica, la que proviene del activo. Rentabilidad financiera, la que proviene del patrimonio neto. La combinación entre ambos, efecto palanca. Si la rentabilidad sobre el patrimonio nos va a dar más alta que la rentabilidad económica, hay conveniencia de tomar endeudamiento. Caso contrario, no. Consulta. Perdón, que tengo una pregunta acá en la sala. La palabra a vos. Sí, perdón. Sí, me pregunto si le convenía endeudarse. La respuesta es sí. Si te fijas, el resultado financiero con deuda te da 15,20 y sin deuda daba 12,5. Cuando haces el cociente, que es el efecto palanca, te da mayor que 1. Mayor que 1 significa que había conveniencia de endeudarse. Ahora sí, la pregunta por MIT, adelante. El RO que figura en la filmina al final, ¿a qué refiere? Porque si el rendimiento ordinario es 10,60, ese RO al final de 16,60, ¿qué sería un rendimiento ordinario corregido? Claro, ahí está corregido por el impuesto a las ganancias. Corregido por, los tres tramos son el 12,5, que es la rentabilidad económica, por el 1,21, que es el efecto palanca, 1,216 es el efecto palanca que lo sacás del renglón anterior, y por 1 menos la tasa de impuesto a las ganancias. O sea, sería el máximo resultado ordinario que podría tener si aprovechase el endeudamiento. Sí, para mí está mal el cálculo, nos debería dar los mismos 10,6 que está arriba. Bueno. ¿Alguien puede revisar esas multiplicaciones? 12,5 por 1,216 por 1 menos 0,30. Debería dar 10,6 y no 16,6. ¿Puede ser? Tanto que usan el teléfono para todo. Como 6, profe. ¿Cómo? Sí, da 10,6. Ahí. Bueno, otro error a corregir ahí de la diapositiva, por favor. Ahí voy. No, 1,21,6 veces. O 121%. Digamos que de alguna manera el Un segundo que rendimiento... tengo una pregunta acá en sala, perdón. Claro, 14,34% significaría que en tanto por uno te daría 1,1430. Ahora sí, vamos con MIT. Pregunta. Digamos que de alguna manera el rendimiento operativo es el rendimiento de los activos
por, o sea, multiplicado por el rendimiento de haberse apalancado, que Correcto. multiplica el rendimiento. Sí. Y Y castigado por el impuesto. Es lo que castigado. tenemos justo acá. La rentabilidad ordinaria va a ser la rentabilidad económica, es decir, la eficiencia de los activos, que mejora si vos administrás bien los pasivos y te apalancás con deuda, menos el impacto de impuestos. Por ende, si estás con operaciones en un país o en una región que tiene exenciones de impuesto a las ganancias o que tiene menor alícuota, va a hacer que la rentabilidad ordinaria sea más alta, porque vas a gastar poca plata en pagar impuestos. Entonces, ahí estaba el concepto teórico y 3 diapositivas más adelante el cálculo. Está claro, los 10,6 era el mismo valor que teníamos calculado arriba, lo que sí ahora lo tenemos descompuesto en los 3 tramos que lo conforman. Rentabilidad económica, efecto palanca y la tasa de impuesto. Ahora esto ya requiere un poquito menos de atención, sigo pidiendo atención, pero ya no la máxima. Este tema que empezamos a ver ahora empieza a relacionarse más con lo que ustedes vieron en costos. Así que apelo al recuerdo de los que vieron en costos, o si en algún momento no lo comprenden bien esto y necesitan buscar fundamentos al razonamiento, los fundamentos los van a encontrar en la asignatura de costos. ¿De dónde surge la rentabilidad de una empresa? De 2 conceptos. Un concepto que se llama margen y un concepto que se llama rotación. Yo gano plata por vender caro o por vender mucho. O si fuera posible, vender caro y mucho. El primer concepto es margen. ¿Qué es el margen de ganancia? Es la relación que hay entre las ventas y sus costos. ¿Y qué es rotación? Es la velocidad que la empresa tiene para rotar sus activos. Si yo roto mis activos con velocidad, como pudiera ser, por ejemplo, una verdulería que tiene una rotación elevada, convierte muchas veces su activo en ventas en el término de un año. Un productor agropecuario, por los propios ciclos de la agricultura, puede convertir su activo en ventas una vez al año o 2 veces al año, de acuerdo a si hace una cosecha o 2 cosechas. No va a ganar por rotación, necesita ganar por margen. En otro caso, alguien que rota sus activos muy rápido no necesita tener un margen alto porque gana por rotación. Margen, ganancia sobre ventas. Siguiente. Rotación, venta sobre activo. Fíjense que el mismo concepto lo tenemos multiplicando y dividiendo. El margen, dijimos, rentabilidad sobre ventas. ¿Qué rentabilidad usamos? La rentabilidad ordinaria, la misma que utilizamos para medir el... Perdón, volete atrás, por favor. La rentabilidad operativa. O la utilidad antes de intereses e impuestos. La misma que usamos de denominador para calcular la rentabilidad económica. Rentabilidad sobre ventas, ventas sobre activo. Por eso acá estamos descomponiendo 2 tramos, que si los unificamos, evidentemente ventas multiplicando y dividiendo queda rentabilidad sobre activo. Pero ahora lo vamos a analizar de a pedazo. Vamos a analizar rentabilidad por un lado y vamos a analizar rotación por otros. La rotación va a depender del tipo de empresa de que se trate. Por ejemplo, hay empresas que requieren un nivel de activo muy importante, como pudiera ser una minera, una petrolera, una empresa industrial. Su nivel de rotación de ventas con respecto a activo va a ser baja o va a tender a ser baja. Por eso las industrias o la minería o el petróleo tienen que tener margen sobre ventas muy alto. Porque ese fenómeno de convertir
el activo en ventas va a ocurrir pocas veces en el año. Resultado operativo. Y vamos a esta relación. Que esto podría tener que ver también con la estrategia de negocio. Yo puedo definir en una empresa una estrategia de vender con un margen bajo, pero rotar mucho mis ventas. Por ejemplo, un mayorista. Un mayorista de producto no gana por margen, sino que gana por rotación. En cambio, un minorista, alguien que vende poco volumen, necesita tener un margen alto para que el negocio pueda tener sentido. Avanzamos. Pásalo también, por favor. Esta es una gráfica en donde compara rotación de activos en el eje de las X y margen en el eje de las ordenadas. Y por ejemplo, una tienda de golosinas mayorista, grocery store, tiene alta velocidad de rotación y tiene muy poco margen. Gracias por el zoom. ¿Qué negocio está en el otro extremo de combinación? Muy baja rotación y alto margen, oil and gas. La extracción de petróleo y gas. Muy poca rotación con respecto al capital invertido, pero muy alto margen. Las dos líneas que se marcan son líneas de un ROA igual al 6%, es decir, una rentabilidad sobre los activos del 6% o de una rentabilidad sobre los activos del 3%. La otra que está arriba, utilities, son las empresas distribuidoras de servicios públicos. Una empresa de agua, una empresa de luz, una empresa de gas, tienen que tener márgenes altos porque su rotación de activos es muy baja. ¿Cuáles tenemos aquí abajo? Retail, supermercados, restaurante, producción de alimentos, equipamiento industrial, aerolíneas. Cuanto más pesado es el activo de la empresa, verán que los nombrecitos lo van a ver más a la izquierda y los van a empezar a ver más alto. ¿Qué significa? Menos rotación, más margen. Cuando dicen, mira el margen que tiene este hijo de su madre, y están hablando de una industria, y la respuesta es, sí, tienen razón. El margen que están viendo de esa empresa es alto. Pero lo que no están viendo, porque no es fácil de detectar, es que la rotación de sus activos es muy baja. Entonces, los sectores de capital intensivo tienen mayor margen de ganancia y menor rotación. Los que son commodities pasa lo contrario. Mayor rotación y menor margen de ganancia. ¿De qué depende esto? De las características de la industria, que es externo, y de ciertas decisiones estratégicas que toma la empresa, que son decisiones internas. Es decir, yo puedo decidir a ir a un modelo de bajo margen y alta rotación. Profe, una pregunta, Sí. antes, porque se presta para la confusión. Usted dijo commodities. El campo, la empresa de gasoil, de gas, todo eso se marca con commodities. Yo entiendo la lógica, pero usted dijo commodities. Sí, en realidad, acá el término commodity probablemente está usado con algo que lo puede producir todo el mundo y que tiene baja barrera de entrada. Justamente los dos commodities que vos mencionaste son commodities que tienen alta barrera de entrada. Yo, para ponerme una empresa distribuidora de gas, necesito mucha plata. Y para ser productor agropecuario, aquí el negocio se bifurca. Yo puedo ser productor agropecuario sin ser dueño ni del campo ni de la maquinaria. Si yo trabajo sobre un campo de tercero y maquinaria alquilada, mi nivel de activo invertido va a ser muy bajo. Voy a tener muy alta rotación porque tengo poco activo. Pero Sí, si yo para soy mí que la dueño del palabra, campo, para mí que la palabra commodity no es correcta. La palabra es masivo. Bien, sí, probablemente. Es buena. Masivo, porque commodity no me parece
Es bueno el aporte. Gracias. Avanzamos. Entonces, ¿por qué lo vinculo con costos? Porque si yo en la empresa fui a una estrategia de liderazgo en costos, vender barato y mucho, voy a estar basado en rotación. Y si yo me voy a un producto diferenciado, voy a tener un enfoque basado en margen. Voy a estar dispuesto a resignar rotación, pero tener margen. Por ejemplo, un restaurante, ¿cuántas mesas, cuántos cubiertos quiero atender? Yo puedo cobrar un precio bajo y atender muchas personas y armar un fast food de alta velocidad de rotación, o puedo ir a un restaurante boutique de 4 mesas y atención personalizada. Son dos modelos de negocio de brindar alimentación, pero con dos conceptos distintos. Uno basado en rotación y el otro basado en margen. ¿Cómo vamos a analizar o qué herramientas tenemos para analizar el margen? Análisis vertical y horizontal del estado de resultado. Margen bruto sobre ventas, resultado neto sobre ventas, comparaciones de un periodo con el otro. El estado de variación de margen bruto, que lo vamos a ver ahora, punto de equilibrio, la ventaja operativa o apalancamiento operativo y los análisis por segmento. A alguno de estos puntos le vamos a dedicar algunos minutos en el tiempo que nos queda. ¿Qué nos queda? Sí. Resultado en porcentaje, me parece que ya los hemos recontravisto. Vamos al estado de variación de la utilidad bruta. Esto era un tema en costos y simplemente lo retomamos aquí. ¿En qué consiste? Vamos a analizar la utilidad bruta. La utilidad bruta de una empresa... me dijeron un poco más abajo. Se ve bien, profe. ¿Perdón? Se ve bien. Bien, gracias. Ventas menos costo de venta, margen bruto. Esto es lo que queremos analizar. ¿A qué va a ser igual las ventas? Esto empecemos razonándolo monoproducto. Va a ser igual al precio al que vendo multiplicado por la cantidad que vendo. El costo de venta va a ser igual al costo variable unitario multiplicado por la cantidad. Y por ende el margen bruto va a depender de esa suma algebraica que estamos armando. Entonces, vamos a analizar qué pasa entre dos momentos del tiempo. Un momento 1 y un momento 2. Vamos con el precio. 10 pesos en el momento 1, 12 pesos en el momento 2. El costo variable, 8 pesos y vamos a poner 9. Y la cantidad, 10 unidades y 12. Vamos a armar el estado de resultados del periodo 1. ¿Sí? Vamos a armarlo aquí abajo. Ventas. Periodo 1, periodo 2. ¿Cuántos son las ventas del periodo 1? 10 unidades a 10 pesos. Ventas, 100. Periodo 2. 12 unidades a 12 pesos. Venta, 144. 144. Vamos al costo de ventas. 10 unidades a 8 pesos. 80. O sea que el margen bruto de ese periodo, 20. 12 unidades a 9 pesos de costo. 80 ahí. 108. Ganancia, 36.
¿Cuánto varió el margen bruto entre un periodo y otro? Varió en 16 pesos. Esta es mi variación de margen bruto. Pasé de ganar 20 a ganar 36. Pero ahora yo quiero explicar, o intentar explicar, a qué se debe la variación, o cómo explico cuánto de esos 16 es por un efecto de precio y cuánto de esos 16 es un efecto de volumen. Vamos a analizarlo por pedacito. Vamos a analizar ventas primero. ¿Cuánto crecieron las ventas de un periodo al otro? 44 pesos. Pasaron de 100 a 144. Profe, ahí la Sí. premisa sería que los costos se mantienen constantes, ¿no es cierto? Para ver las dos variables, Claro. cantidad versus precio, ¿no? Por eso, si te fijas en la fórmula que está proyectada, primero Hay vamos dos a hacer variables. cuánto varió el precio multiplicado por la cantidad base y después cuánto varió la cantidad respecto al precio base. Con la fórmula que está en la diapositiva, lo que vamos a ver ahora es la variación de ventas. Solo vamos a explicar los 44 que varió ventas. ¿Cuánto varió el precio? Precio 2 menos precio 1. El precio 2 es 12 pesos, el precio 1 son 10 pesos. Ah, yo me vine para este lado y te dejé. Mi variación precio es de 2 pesos por unidad. Multiplicado por ¿cuántas unidades? Las que esperaba vender en el periodo 1, perdón, 10 unidades. 2 pesos por 10 unidades, yo gané 20 pesos más por variación de precio. ¿Qué pasó con la variación cantidad? Variación de cantidad, yo voy a dividir la cantidad 2 menos la cantidad 1 multiplicado por el precio 1. Cantidad Profe, 2. disculpe, ¿dijo dividir o restar? ¿Perdón? ¿Dijo cantidad 2 dividido cantidad 1? Ah, si dije dividido me equivoqué. Es la hora, pido disculpas. Es restado. No hay Cantidad drama, 2 profe. menos cantidad 1, disculpe. 12 unidades menos 10 unidades, el precio 1 que son 10 pesos. 12 menos 10, 2 unidades por 10 pesos, 20 pesos de variación cantidad. Profe, ¿precio 1 o precio 2? No, precio 1. Ahí no, Por eso precio hace 1. falta un tercer tramo, que es la variación combinada, que es la variación cantidad 2 con cantidad 1 por precio 2 contra precio 1. Si yo pusiera precio 2 en esta fórmula de variación cantidad, la variación combinada se la traslado a cantidad. Me ahorro un tramo de la fórmula, pero estoy dándole un sesgo a que mi variación combinada se la traslado a la variación cantidad. Voy a la combinada. 12 pesos menos, lo voy a poner aquí arriba. 12 pesos menos 10 pesos multiplicado por 12 unidades menos 10 unidades. 2 pesos por 2 unidades, 4. La suma algebraica van a ser 20 por variación cantidad, 20 por variación precio y 4, perdón, por variación combinada. Entiendo que esto no es nada nuevo, lo han visto en costos. ¿Por qué lo miramos aquí? Porque si nosotros queremos analizar la performance de una empresa, yo tengo que poder explicar si de un periodo al otro le fue mejor o peor basado en qué. En marginar más, por precio, por cantidad. Por supuesto que como usuarios externos de los estados contables puede que no tengamos toda la información necesaria. Hay una gráfica que nos puede ayudar. Ahí está. Variación de ventas.
Si mi precio 2 es 12 contra un precio 1 de 10, mi volumen de ventas va a crecer, se desplaza hacia la derecha mi gráfico. Cuando ahora me voy a la variación cantidad, la variación de ventas por cantidad se va a mover en el eje de las ordenadas. Y la variación combinada, si pasamos al gráfico siguiente, ese cuadradito que dice BC serían los 4 pesos que están aquí arriba en el tercero de los análisis. 20 por cantidad, 20 por precio, 4 por combinación. Perdón, que quizás lo debería saber, pero ¿cómo se interpreta la variación combinada? No, en realidad la variación combinada se hace solamente a los fines de una igualdad aritmética. No tiene una interpretación en sí misma. O en realidad en este caso, ¿qué interpretación le podríamos dar? Como las dos variables crecieron en cantidad y en precio, la variación combinada va a tener el mismo signo que las dos variaciones anteriores. Pero podría darse que sean contrapuestas, que crezca en volumen y caiga en cantidad, perdón, y caiga en precio, y ahí la variación combinada va a ser negativa. Por eso lo que habitualmente ocurre en las empresas es que se reemplaza la variación combinada por, en la fórmula de variación cantidad, en lugar de tomar precio 1, toman precio 2. Cuando yo tomo el precio 2, en lugar de 20, la variación de cantidad va a figurar 24. Ya no voy a tener que calcular la variación combinada. Es una combinación de los dos factores. Variación de costos. ¿Qué pasó acá con el costo? Miramos aquí, porque acá sí vamos a ver una ineficiencia. ¿Cuánto es el costo variable unitario? ¿Cuál es el que esperaba en el periodo 1 y cuál es el que tuve en el periodo 2? Tenía calculado 8 y tengo 9. Por unidad está siendo más caro en el periodo 2 que en el periodo 1. Vuelta para acá. Estamos mirando aquí variación de costo. Que mi precio de venta haya subido era bueno, pero que mi costo variable unitario haya subido no es bueno. Si aumentan mis costos variables, mi costo de venta va a ser más elevado. Pero ¿qué va a pasar aquí? Aumentó el... ¿Sí? Disculpe, profe, aumentó el costo unitario, pero el precio de venta fue mayor, porque de 10 a 12. Claro. En este caso, mi costo variable crece, pero crece menos que proporcionalmente que lo que crece mi venta. ¿Qué va a pasar con el margen bruto? ¿Va a mejorar o va a empeorar? Como lo vimos aquí, mejoró. Yo pasé de ganar 20 pesos a ganar 36. ¿Por qué se da esto? Porque la variación precio es más alto que la variación de mi costo variable. Crecieron mis precios de venta más que proporcionalmente que lo que crecieron mis costos. ¿Qué está pasando en Argentina 2025-2026 con las empresas que tienen potencial exportador? ¿Cuánto creció el dólar en el último año? ¿Por arriba de la inflación o por abajo de la inflación? Por abajo. Por abajo. Alguien que produce un producto para exportar, su precio de venta está basado en un precio de la moneda extranjera, porque lo vendo a alguien que lo compra en el exterior. Y los costos internos están basados en variación inflacionaria. ¿Qué le está pasando a las empresas en Argentina en su competitividad en este último año? Ha empeorado. El estado de variación de margen bruto mostraría que las empresas en Argentina le está yendo peor que lo que le iba el año pasado. ¿Producto de qué? En líneas generales, ¿no? Hay industrias que evidentemente no. ¿Por qué? Porque los precios de venta se han ajustado menos que lo que se ajustaron los costos. Si los costos se ajustan a la suba más que los precios, lo que va a ocurrir es que el margen bruto, que es la rentabilidad del negocio, va a empeorar. Y eso es lo que tratamos de explicar
Lo mismo hacemos con cantidad y precio en los costos. Y por ende, margen bruto. Ahí hay un ejemplo en qué pasaba en el momento 1, en el momento 2. Y cuánto de esto es producto de variación precio y cuánto de variación volumen. El resto es aritmética pura, no tiene sentido que dediquemos tiempo a esto. Entonces, estado de variación del margen bruto. ¿De qué va a depender? Y acá los vamos a pedir que recuerden conceptos que vieron en economía. Y el concepto que pido que recuerden es lo que se llamaba elasticidad precio de la demanda. Y un bien podía ser considerado elástico o inelástico. Cuando un bien se decía que tenía una demanda elástica, cuando a una variación, ¿cómo es? A un cambio de precio, eso va a pasar siempre, pero ¿en igual proporción o en mayor proporción? En mayor proporción. Es decir, si yo bajo el precio un 10% y la cantidad demandada aumenta más de un 10, se dice que ese bien tiene una demanda elástica. Si yo por más que baje el precio un 10, la demanda crece menos de un 10, es un bien de demanda inelástica. Es decir, no voy a poder influir con una variación de precio en que la cantidad aumente más que proporcionalmente. Una pregunta, profe. ¿Usted relaciona con la empresa, con el precio externo de la empresa? Para mí, otro punto de vista, que la empresa está por arriba del precio de equilibrio o por debajo del precio de equilibrio. Eso lo vimos en economía, en estructura, que eso no me acuerdo. Claro, pero ¿a qué vamos con el precio de equilibrio? Si el bien es transable, el precio de equilibrio no está en el país, es un precio internacional. Y el precio internacional va a estar basado en una cotización de una moneda extranjera, que si creció menos que tus costos internos, te va a obligar a bajar tu precio para ponerte competitivo, si no te vas a quedar sin vender. Es decir, es el mismo modelo que viste en economía, con el único agregado que estamos mirando un bien transable, es decir, un bien que cotiza en el mercado exterior. Si es un bien no transable, ahí te ocurre lo contrario. Vos tenés una protección dentro del país porque no tenés competencia con otro que lo traiga de afuera, pero si es un bien transable y vos estás caro, no solo que no vas a exportar, sino que otro va a importar ese producto y te va a competir en el mercado local. Así que el concepto que vos viste es correcto, simplemente sumémosle si estamos hablando de un bien o servicio transable o no transable. Eso va a complementar el análisis. Fíjense cómo afecta el costo de venta en una empresa comercial y una empresa industrial. En una empresa comercial, probablemente, la combinación de costos fijos y costo variable tienda a que haya más costos variables que fijos. En una empresa industrial va a tender a haber una cantidad de costos fijos más elevados. El resto, o el razonamiento siguiente, que ya cae de maduro, es calcular un punto de equilibrio, que también lo veíamos en costo. ¿De qué lado? No muevas, no muevas. Te estoy haciendo renegar, Julieta. No podía terminar fácil el día martes. Creo que la acá que viene después. De 2 más. Punto de equilibrio. Recordemos la fórmula de punto de equilibrio. Punto de equilibrio, cantidad mínima a vender, era el cociente entre el costo fijo sobre precio menos costo variable unitario. O, si lo hago ventas en pesos de equilibrio, costo fijo sobre ventas menos costo variable sobre ventas. Es decir, margen de contribución, si lo hago en valores unitarios, o tasa de margen de contribución, si lo hago como cociente. Supongo que no le estoy mostrando nada nuevo, ¿no? Me miran con cara de...
no me acuerdo mucho que digamos, ¿no? Vamos a hacer algún ejemplo fácil simplemente para recordar. No me voy a ir lejos. Por ejemplo, si yo le digo costo fijo de 1.000 pesos, vendo a un precio de 10 algo que tiene un costo variable de 6 pesos. ¿Cuántas unidades debería vender la empresa del ejemplo para estar en su punto de equilibrio? Miren el numerador, 10 menos 6 en el denominador. ¿Cuántas unidades? ¿40.000 No. o 4.000? 250. No, en unidades 250. Si yo divido los 1.000, divido 10 menos 6, me queda 4. 1.000 dividido 4, 250 unidades. Es decir, 250 unidades sería la cantidad mínima que la empresa debería vender para cubrir sus costos fijos sin perder ni ganar dinero. Si vende por arriba de 250 estaría ganando plata. Si vende por debajo de eso, estaría perdiendo. Pues yo también lo podría hacer con ventas totales y costos variables totales, que es lo más probable que nos ocurra cuando estamos analizando estados contables. ¿Por qué? Porque yo voy a mirar las ventas agregadas de toda la empresa y los costos totales de la empresa. No voy a saber cuántas unidades vendió y a qué precio unitario. Entonces, si los datos que yo tengo disponibles son, la empresa tiene ventas por 100.000 pesos y tiene costo variable por 80.000 y tiene costos fijos por 30.000. A la primera pregunta, ¿está ganando plata o está perdiendo? ¿Cuál sería la respuesta? Está perdiendo. Venta por 100.000 y costos entre los dos tengo 110, claramente pierde. ¿Cuánto debería vender como mínimo? Porque está claro que con 100.000 no alcanza. ¿Cuánto debería vender como mínimo para cubrir sus costos? 30.000 dividido 100 menos 80 sobre 100. 100 menos 80, 20.000 dividido 100.000, 0,20. ¿Mm? 30.000 dividido 0,20. Debería vender la empresa 150.000 pesos por mes para cubrir sus costos. ¿Mm? ¿Recuerdan punto de equilibrio en unidades físicas o punto de equilibrio en unidades monetarias? Como lectores de un estado contable preparado por otros, ¿qué complejidad vamos a tener? No vamos a saber estrictamente cuáles costos son variables y cuáles son fijos. Lo podemos presumir que los costos ligados con la mercadería vendida van a ser más tendencia variable y los costos estructurales de administración, de comercialización, van a tender a ser más fijos. Pero, por ejemplo, si dentro de los comerciales hay una comisión de venta, va a tener un concepto variable que no lo vamos a poder saber. Entonces, acá como usuarios externos tenemos una limitación. Recordemos que a esta altura de la noche probablemente estemos medio perdidos, estamos mirando situación económica, capacidad de una empresa de ganar plata. ¿Qué miramos primero? Separamos lo ordinario de lo extraordinario. Después dijimos, ¿cuál es la rentabilidad que tiene la empresa con respecto a sus activos? ¿Y cuál es la rentabilidad que mejora o empeora si toma deuda? Antes de eso, allá al principio habíamos visto las fórmulas de ganancia por acción y el ratio de price earning, la relación entre el precio y las ganancias. Y ahora estamos tratando de mirar cómo analizar la rentabilidad de una empresa descomponiendo en margen y rotación, y dentro de lo que es margen, dividir armando el estado de margen bruto, cuánto es la variación de venta, de costo variable y de la ganancia bruta. Y ahora de ahí llegamos al punto de equilibrio. La gráfica que está proyectada
La línea de ventas arranca desde el origen. Si yo vendo 0, mis ingresos son 0. Sin embargo, la línea de costos no arranca desde el origen, arranca desde una ordenada al origen, que son los costos fijos. Si la empresa no vende nada, la línea azul de los costos totales arranca de un nivel que es el nivel de F o de costos fijos. La empresa debería alcanzar un nivel de ventas mayor a B sub 0 para considerar que está ganando dinero y que la línea de ventas supera a la de costos. ¿A qué le llamamos apalancamiento operativo? Y lo volvemos a poner en esta unidad para distinguirlo del apalancamiento financiero. A usar la estructura de costos fijos para que la empresa pueda crecer en volumen de venta. Y en esto me detengo un ratito y va a ser la última idea, y con esto cerramos hoy. Y este razonamiento que vamos a hacer aplica mucho para nosotros y para lo que va a ser nuestro ejercicio profesional. Los contadores, por definición, somos ratones. Somos de gasto acotado. No nos gustan los costos fijos. Entonces, vamos a preferir, para trabajar, no tener una oficina alquilada para trabajar, porque dice, no, me da lo mismo, trabajo desde mi casa. No vamos a tener una buena conexión de internet, tomo una hogareña que cuesta más barata. No voy a pagar una suscripción de una publicación o un software contable, voy a ir a la versión gratuita. Eso nos va a llevar a que nuestra estructura de costo fijo vaya a ser más baja. Vamos a lograr nuestro punto de equilibrio relativamente rápido. Como tenemos poco costo fijo, un cliente, 2 clientes, y ya vamos a llegar a un punto de equilibrio. Pero ¿qué pasa si de esos 2 clientes queremos crecer a 15 clientes? Ya voy a tener la gente esperando con la ruedita de internet porque no se carga. No voy a poder estar con mi equipo de trabajo en un mismo lugar porque no lo pagué a ese lugar. Las versiones gratuitas que me permitían cargar 8 cuentas ahora ya no va a alcanzar. Entonces, mi miserabilidad de irme a una estructura de costos fijos bajos me va a impedir crecer. ¿Tuve un buen apalancamiento operativo? No. Mi austeridad me llevó a tener una estructura de bajo costo, pero de baja posibilidad de crecimiento. Mi escala de planta, y con esto cierro el concepto, es limitada. Si yo quiero armar una empresa, estudio contable o lo que fuera, que pueda crecer en nivel de actividad, yo debo prever una escala de planta que me permita ese crecimiento. Un buen software, un buen espacio físico, una buena conexión, o por lo menos la escalabilidad de que me permita ir creciendo. Pero tal vez una mala elección del software. Fui por y decir, ¿por qué elegiste ese software? Y porque era gratis. Pero después resultó ser una limitante a tu crecimiento. ¿Te sirvió de algo? Te sirvió para el momento, pero no te sirve para apalancarte operativamente. Ese efecto palanca está dado por la estructura de costos fijos. Es lo que hace que una empresa pase de un esquema de artesanía a una producción industrial. ¿Qué escala de planta tiene? ¿Cuánto sería la máxima capacidad instalada? Una persona se dedica a repostería. ¿Tiene un horno industrial? No, trabaja con el horno de la casa. ¿Cuántas tortas por vez puede hacer? Una. No le cabe ni 2, ni 8, ni 14. Hace pizza. ¿Con qué horno lo hace? Con el de la casa. ¿Cuántas pizzas puede meter? 2 a la vez. Contra alguien que tiene un horno pizzero industrial y mete 8 por vez y que va a tener un costo unitario de producción más bajo. Simplemente porque amortiza la estructura de costo en un mayor volumen de producción. A eso se le llama apalancamiento operativo. Primo hermano del financiero, porque yo me uso de la palanca, pero así como el brazo de palanca en financiero era el pasivo, el brazo de palanca en apalancamiento operativo son los costos fijos. Todo eso es lo que los contadores le tenemos un miedo particular y que termina restringiendo nuestra capacidad de crecer. Estimados, los canso por ahora. Herramientas complementarias, la contribución marginal sobre esa estructura con los costos fijos, pero no hace demasiado más para cerrar la materia, para cerrar esta unidad, no la materia. Ya nos falta menos, pero todavía queda. Gracias por su tiempo.
Agradecerles, seguimos en contacto, nos vemos la semana próxima. Que tengan una linda semana. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, profe. Placer, hasta luego.